Benedicite, muy buenos días. Comenzamos el tercer estudio bíblico de esta serie de estudios donde vamos a estar recorriendo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar sobre Jesús y el anuncio del reinado de Dios. Jesús tenía una expectativa apocalíptica. El término apocalipsis viene del griego y significa revelación, manifestación, descubrir algo escondido. El último libro de la Biblia lleva ese nombre. En un sentido general, el vocablo apocalipsis se refiere a la expectativa de una intervención especial de Dios en el mundo, quien implantaría un nuevo tiempo de justicia a partir de su pueblo fiel. Los judíos se sentían el pueblo escogido de Dios y aspiraban, por lo tanto, a un puesto especial en el mundo. Consideraron la época del rey David como la más gloriosa y soñaban con que un día se levantaría otro David, un rey que engrandecería a su nación en cuanto a justicia y a poder. Leemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. También leemos en Jeremías capítulo 22, versículo 4. Porque si efectivamente obedecéis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, sus criados y su pueblo. También leemos en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. La profecía de Isaías data del siglo VIII a.C. y la de Jeremías del siglo VII a.C. Pero el tiempo transcurrió y los judíos sufrieron frustración tras frustración. 10 de las 12 tribus fueron llevadas a Asiria en el siglo VIII a.C. Después, en el siglo VI a.C., los babilonios conquistaron y arrasaron Jerusalén y se llevaron cautivos a muchos judíos. Luego vienen los persas como nuevos amos del judaísmo, de los judíos, de Israel, en el exilio de la Mesopotamia asiática. Posteriormente serán los griegos, el imperio dominante en la región, y finalmente el poderoso y prolongadísimo imperio romano, el cual caerá recién en el siglo V después de Cristo. Los judíos, por lo tanto, no eran políticamente independientes. Crece la expectativa por la venida de un Mesías o Rey ungido por Dios como Salvador, como si fuera un nuevo David que liberaría a su pueblo de sus males. Paralelamente, se desarrolla además la esperanza en la intervención de Dios en la historia por medios sobrenaturales, logrando lo que los medios naturales no pudieron conseguir. Tengamos en cuenta
que estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, o sea, 13 siglos de dominación, de sometimiento, de dependencia al imperio de turno. Debía venir el reino de Dios a colmar las expectativas de los judíos en cuanto a reivindicación histórica por la opresión y sometimiento soportados. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se escribió toda una serie de sueños y pronósticos de la nueva era de intervención de Dios en la historia a favor de Israel. Este género de obras es llamado Apocalipsis o literatura apocalíptica. Según el historiador Dürer, las ideas básicas de este género literario son: primero, antes de la venida del Mesías habría una época de gran crisis, un verdadero parto mesiánico. El orden físico y moral se desplomaría. Segundo, en medio de este caos volvería el profeta Elías como precursor y mensajero del Mesías. El nuevo Elías sanaría las rupturas y pondría orden en el caos a fin de que el Mesías tuviera el camino preparado, es decir, mucha gente dispuesta a recibirlo. Hasta se pensaba al respecto que las rivalidades por adjudicación de tierras ya debían estar resueltas para el tiempo del Mesías. Tercero, entonces sí entraría el Mesías o Cristo o ungido. La unción, derramamiento de aceite o ungüento sobre la cabeza, se empleaba para consagrar a un rey, y el Mesías había de ser el rey elegido por Dios, a quien Dios ungía para una función muy especial. El vocablo Cristo es, por ello, originalmente un título, no un nombre propio. El término Mesías viene del hebreo y el término Cristo viene del griego. Ambos significan ungido. 4. Las naciones se confabularían contra el elegido de Dios y su pueblo. 5. El resultado sería la destrucción total de esas potencias demoníacas. El escritor judío Filón de Alejandría dijo que el Mesías saldría al campo y haría la guerra y destruiría a naciones grandes y populosas. Este Mesías sería el rey más destructivo y conquistador de la historia. 6. Seguirá la renovación de Jerusalén, como descenso de la nueva Jerusalén desde el cielo. 7. Los judíos que estuvieron dispersos por el mundo se reunirán en la ciudad de la nueva Jerusalén. 8. Palestina será el centro del mundo y todo el mundo estará sujeto al nuevo Israel. Aún los israelitas muertos resucitarán para participar de la gloria del pueblo elegido. 9. Finalmente vendrá la nueva era de paz y bondad eterna. Estas son las 9 ideas básicas, según el historiador Dürer, que tiene este género literario llamado Apocalipsis o literatura apocalíptica. Según el historiador Flavio Josefo, entre el año 100 a.C. y 100 después de Cristo, es decir, en esos 2 siglos, los judíos tenían como primordial
prioridad nacional la de liberarse de toda clase de dominación por parte de otros, a fin de que solamente Dios sea servido. Estamos hablando justamente en la época del Imperio Romano. El pueblo entero tenía esta expectativa. Los fariseos consideraban que mediante una observancia perfeccionista y obsesiva de todos los detalles explícitos e implícitos en la ley hebrea, podrían apresurar la transformación de la realidad. Los esenios se retiraron al desierto para guardar la ley, encerrados en un monasterio, apartados del resto del mundo, viviendo en una comunidad de bienes y sintiéndose los elegidos de Dios de los últimos tiempos. Los celotes, fervorosos, quiere decir, sostenían que, por medio de las acciones de guerrilla y violencia, podían y debían provocar la intervención de Dios para salvar a su pueblo de la opresión del Imperio Romano. Su lema era: solo Yahvé es Rey, y solo a Él serviremos. Y en nombre de este lema se rebelaban contra el poder absoluto de los emperadores romanos, ponían en duda la validez de los censos de población necesarios para la recaudación de impuestos y el cobro de los impuestos para Roma. Además, los súbditos del Imperio Romano debían reconocer al emperador como Señor y Dios en la tierra. Los apocalípticos hacían cálculos teológicos y matemáticos de los números de semanas y años con el objetivo de descifrar los signos de los tiempos. Como pueden ver, entonces tenemos en la Palestina de esos 2 siglos, de esos 200 años, por un lado, la expectativa mesiánica que tenían los fariseos, el estricto cumplimiento de la ley. Por otro lado, la expectativa mesiánica de los esenios, separarse del mundo y considerarse elegidos de Dios. En un tercer lugar, la expectativa mesiánica de los celotes, los fervorosos, que habían empuñado las armas y no reconocían la autoridad del Imperio Romano. En este escenario es que nace, crece, predica y muere Jesús. La expectativa apocalíptica confía plenamente en el triunfo final y definitivo de Dios por sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. En este sentido, Jesús asumió esa esperanza como propia, percibiendo el reino de Dios como la expresión del triunfo de Dios. Dios es Rey y Jesús es su representante. Serán cumplidos los anhelos más puros y legítimos de liberación del ser humano. De hecho, cuando leemos los evangelios y leemos los relatos de los milagros, todos están vinculados a la liberación. Liberación de enfermedades, liberación de la muerte, liberación de los demonios. Toda la tarea mesiánica de Jesús en los relatos de los milagros es liberación del ser humano. Pero Jesús se aparta de las expectativas mesiánicas de su tiempo, es decir, se aparta de la expectativa que tenían los fariseos del cumplimiento estricto de la ley, se aparta de la expectativa que tenían los monjes esenios de separarse del resto del mundo y de considerarse elegidos de Dios, porque ya estaban en el último tiempo.
y se separa de los celotes, el uso de la violencia. Él no se alineó con el nacionalismo judío, no dijo nada en claro ni agresivo contra los romanos. Tampoco aludió a la restauración del reino político de David, aun cuando el pueblo lo aclamaba como el rey esperado, descendiente de David. Véase, por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 10. La misma inscripción de la cruz decía el rey de los judíos. Los propios discípulos de Jesús manifestaban su anhelo nacionalista al dirigirse a su maestro y pensar en él. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, dicen resignados los discípulos de Emaús. Vean capítulo 24 de Lucas, versículo 21. Los apóstoles, cuando Jesús resucita, le preguntan: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Vean Hechos capítulo 1, versículo 6. De esta forma, Jesús decepciona a muchos, no encaja de manera perfecta en ningún esquema humano preestablecido de su época, ni siquiera en el esquema de los discípulos, que no lograron entender la predicación de Jesús y la misión de Jesús. Tampoco arriesga cálculos precisos de las fechas de instauración definitiva del reinado de Dios, como sí lo hacían los apocalípticos. Simplemente dice, Mateo capítulo 24, versículo 44, estad preparados porque en el momento en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Jesús fue un Mesías diferente del que muchos esperaban. No es raro, por lo tanto, que fuera crucificado como hereje, blasfemo o impostor, usurpador de una autoridad y de un ministerio que, en la opinión de sus opositores, no le correspondía. Y eso está claro en los relatos de Marcos, capítulo 14, versículo 61 y siguiente, y el Marcos, capítulo 15, versículo 18. Jesús anuncia el reino de Dios con autoridad, y eso está clarísimo. Pueden leer Marcos capítulo 1, versículo 22, y lo presenta mediante sus enseñanzas, por ejemplo, en el Sermón del Monte, los capítulos 5 y 7 de Mateo. Lo presenta también a través de curaciones y acercamiento a los pobres y marginados. La presencia de Jesús significa ya mismo el comienzo de la venida del reino y soberanía de Dios entre nosotros. Ellos supone un cambio de mentalidad y de vida, pues el emperador pasa a ser Dios mismo cuando la persona acepta el mensaje y el poder de Jesús. Nosotros vamos a seguir en el estudio siguiente trabajando este tema del reinado de Dios según algunos autores contemporáneos del siglo XX, que está muy interesante. Yo ahora les propongo que ustedes tomen sus Biblias, busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 22, y que puedan reflexionar sobre el sentido de la misión de Jesús, relacionando este texto con el de Isaías,
capítulo 61. Y que puedan responderse dos interrogantes. ¿Nos dice algo a nosotros la misión de Jesús? ¿Y nos sentimos involucrados en su anuncio y vivencia del reinado de Dios? Hermanos, hermanas, tengan un bendecido mes. Hasta diciembre, en que compartamos el siguiente estudio bíblico.